¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Wilmer Milla Gómez, soy médico general, trabajo en el Centro Medicus y Fisio Center. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es el trauma cráneoencefálico. Como siempre voy a hablar de lo más general y específico sobre este tema. Pero antes de empezar les quiero pedir que por favor se suscriban, le den a la campanita, comenten y compartan para hacer que este canal crezca y poder seguir hablando sobre estos importantes temas médicos. Ante cualquier trauma encefálico lo primero es clasificarlo. Al trauma cráneoencefálico se lo puede clasificar en leve, moderado, severo de acuerdo a la escala de Coma de Glasgow. Entre 14 y 15 se considera que es leve, entre 9 y 13 que es moderado y menor a 8 que es un trauma severo. En esta clasificación también es importante tener en cuenta algunos aspectos de la anamnesis y el examen físico, como es la pérdida de la conciencia de forma transitoria inicial, si hubo amnesia, si hubo cefalea, si hubo vómitos, si hubo signos de focalidad, si hubo la presencia de fracturas craneales evidenciadas por radiología, si hubo contusiones o heridas a nivel del cuero cabelludo y si hubo la existencia de hemorragias externas. Lo siguiente es identificar la existencia de hipertensión intracraneal. Para esto nos ayudan algunos signos como son la hipertensión arterial, la bradicardia y la alteración del patrón respiratorio. Esto sobre todo en adultos, ya que en niños en lugar de bradicardia puede existir taquicardia. En cuanto a la hipertensión arterial, esta es secundaria a la hipertensión intracraneal y en este sentido es importante no bajar de forma inmediata esta presión arterial, ya que es el único mecanismo que está manteniendo una presión de perfusión a nivel cerebral. El segundo punto es tratar de identificar o no la presencia de herniación cerebral. Para esto es bastante importante la valoración tanto del tamaño como del reflejo pupilar, ya que cuando existe herniación cerebral se presenta anisocoria, es decir, una desigualdad en el tamaño de las pupilas con falta de reflejo de la midriática, es decir, de la pupila de mayor diámetro. El tercer punto, este signo se produce ya que cuando hay un proceso expansivo a nivel del cerebro, por ejemplo, como un hematoma epidural, este produce compresión de la masa encefálica, lo que produce que una parte se hernie, que comprima el tallo encefálico y que de forma periférica comprima al tercer par craneal y produciendo este importante signo. Este signo por lo general es tardío y no es necesario encontrarlo para tomar todas las medidas necesarias ante un trauma cráneoencefálico. El siguiente paso es tratar de evitar lo que es el daño cerebral secundario. Para esto se debe controlar lo que son las 5 H's, la hipoxia, la hipotensión, la hipovolemia, la hipertermia y la hiperglicemia. La hipoxia se puede controlar manteniendo una saturación de oxígeno mayor del 95%. La hipotensión y la hipovolemia se puede controlar manteniendo una presión arterial mayor de 120 milímetros de mercurio. Y si existe hipertermia o hiperglicemia, es necesario llevarlos a sus valores normales, incluso utilizando insulina en el caso de la hiperglicemia, todo esto para evitar el daño cerebral secundario. En cuanto al manejo de estos pacientes, también es útil aquí la escala de Glasgow. Aquí hay un punto de corte de 8 puntos, mayor o menor a 8 puntos. Cuando es mayor a 8 puntos, todavía no se habla de un trauma severo, aún no es necesario intubar y por lo general no se produce un proceso expansivo que vaya a permitir una hipertensión intracraneal y una herniación cerebral. En este caso se debe asegurar la vía aérea, se debe oxigenar para mantener una saturación adecuada, se debe realizar una hidratación intravenosa con solución salina, preferiblemente canalizando 2 vías, sobre todo si hay hemorragia, y la ventilación debe ser de 1 cada 8 segundos en pacientes que ya necesiten esta asistencia ventilatoria. Cuando la puntuación es menor de 8, en este caso ya es necesaria la intubación y la ventilación debe hacerse 1 cada 6 segundos. Cuando la puntuación es menor de 8 y ya se acompaña de signos de hipertensión intracraneal, en este caso, además de lo anterior, es necesario la elevación de la cabecera entre 30 a 45 grados y en este caso ya se valora el uso de sustancias osmóticas como el manitol o la solución salina hiperosmolar
para tratar de reducir esta hipertensión intracraneal. Todo esto debe hacerse con mucho cuidado. Cuando la puntuación es menor de 8 y se acompaña de signos de herniación cerebral, aquí, además de lo anterior, lo más importante es la hiperventilación. Se hiperventila para que haya un aumento de la presión parcial de oxígeno. Este aumento de la presión parcial de oxígeno va a producir vasoconstricción, lo que a su vez va a reducir la hipertensión intracraneal y de este modo va a evitar que progrese la herniación cerebral. Esta hiperventilación se la realiza con una ventilación cada 3 segundos y es importante que no se hiperventile demasiado, ya que cuando se hiperventila demasiado se produce un vasoespasmo, lo cual puede llevar a isquemia cerebral y producir un mayor daño. Para saber hasta cuándo uno puede hiperventilar se utiliza la capnografía, es decir, la vigilancia de la presión de CO2, la cual debe ser mayor de 35. Cuando es menor de 35 se debe disminuir la hiperventilación a una ventilación cada 6 segundos, pero si esta es mayor de 35 se puede continuar con la hiperventilación una cada 3 segundos sin ningún problema. Nuevamente les recuerdo que por favor se suscriban, le den a la campanita, comenten y compartan para que YouTube les recuerde que yo estoy subiendo un nuevo video, y si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, por favor si me lo pueden dejar en los comentarios. Por mi parte, muchas gracias, hasta un nuevo video.